Vendí mi negocio, repartí todo entre mis hijos y un martes gris me dejaron en un geriátrico de las afueras de Buenos Aires, como quien deja un paquete en correo, sin abrazo, sin mirada atrás, solo el ruido del motor alejándose y yo parada ahí, con mi valija vieja y el corazón partido en dos. Esperé durante semanas que alguien viniera, que el teléfono sonara, que alguno de ellos recordara que yo seguía respirando. Nada. Silencio. Me olvidaron como se olvida un paraguas en el colectivo. Y por eso decidí contar esta historia, porque hay dolores que no se pueden guardar más adentro sin que te pudran el alma. Así que escúchame hasta el final. Compartí esto con quien necesite oírlo y después contame qué parte te tocó el corazón de verdad. Y decime de qué ciudad me estás escuchando. ¿Sabes qué es lo que más duele? No es quedarse sola, es que te borren. Es saber que fuiste todo para alguien y de golpe ya no sos nada. Fue un martes de otoño cuando me trajeron acá. El cielo estaba plomizo, hacía frío y todavía recuerdo el olor a lavanda del asiento trasero del auto de mi hija. Me dijo que era temporal, que necesitaban ordenar unas cosas en la casa, que en unos meses volvía. Le creí o quise creerle. No sabía que esa iba a ser la última vez que vería el jardín donde planté jazmines con mis propias manos. Me llamo Remedios Valeria Castellanos. Tengo 76 años y pasé 45 de ellos detrás del mostrador de una mercería en el barrio de Almagro. Empecé vendiendo botones y cintas en una mesita de la vereda. Con el tiempo, alquilé un local chiquito. Después lo compré. Y cuando mis hijos eran chicos, esa mercería fue la que nos salvó de todo. De la inflación, de la crisis, de los días sin pan. Yo abría a las 7 de la mañana y cerraba cuando ya no había luz en la calle. Conocía a todas las clientas por su nombre, sabía qué hilo usaban, qué color de lana les gustaba. Mi local era más que un negocio, era refugio, era charla, era comunidad. Mi marido, Héctor, era taxista. Trabajaba de noche y yo de día. Nos cruzábamos en el desayuno y en la cena, pero cuando nos mirábamos, nos decíamos todo sin palabras. Él murió de un infarto hace 12 años, manejando por la General Paz. Lo encontraron con el auto detenido en la banquina, como si se hubiera quedado dormido. Desde ese día, algo se apagó en mí también. Pero seguí, porque tenía 3 hijos que criar, nietos que vendrían, y un negocio que sostener. Y yo nunca supe rendirme. Mis hijos crecieron con el olor a tela y a café del negocio. Los 3 estudiaron en universidades públicas. Lucas se recibió de contador, Valeria de abogada y Martín de ingeniero. Yo estaba orgullosa. Más que orgullosa, estaba completa. Sentía que cada sacrificio había valido la pena. Cada madrugada levantándome con las rodillas doloridas, cada peso ahorrado debajo del colchón. Todo había servido para darles lo que yo nunca tuve: educación, futuro, oportunidades. Cuando empecé a sentir que el cuerpo me pedía descanso, ellos vinieron con la propuesta. Mamá, vende el local. Ya trabajaste suficiente. Quédate tranquila. Vení a vivir con nosotros. Al principio dije que no. Ese lugar era mi identidad, mi historia. Pero insistieron. Y yo, como toda madre que quiere creer que sus hijos son buenos, acepté. Vendí la mercería a un comerciante chino que prometió mantener el espíritu del lugar. Repartí el dinero entre los 3, en partes iguales. Me quedé apenas con unos pesos para no ser una carga. Y me fui a vivir con Lucas, el mayor, que tenía una casa grande en Caballito. Los primeros meses parecían un sueño. Tenía mi cuarto. Salía a caminar por el parque. Ayudaba con los nietos. La más chiquita, Violeta, me decía abuela Cinta, porque yo siempre le hacía moñitos con las cintas que guardaba en mi cartera. Me abrazaba, me pedía que le contara historias de cuando el barrio era distinto. Yo me sentía útil, querida, necesaria, pero todo cambió cuando la nuera empezó a quejarse. Primero fueron comentarios sutiles, que yo dejaba las luces prendidas,
que usaba mucho el baño, que cocinaba con demasiado aceite. Después fue más directo. Necesitamos el cuarto para la oficina de Lucas. Vas a tener que dormir en el altillo. El altillo era oscuro, chico, con una ventana que daba a la medianera. Pero yo no dije nada. Me mudé ahí sin protestar, porque una aprende que la voz de las viejas no se escucha, solo molesta. Un día, mientras comía sola en la cocina porque ya no me dejaban sentarme con ellos en el comedor, escuché a la nuera decir: «Esta vieja no se va más». Y mi hijo no respondió. No me defendió. Eso dolió más que cualquier insulto, porque el silencio de un hijo es peor que 1000 gritos de un extraño. Pasé semanas comiendo después de todos, encerrada en ese cuarto oscuro, viendo la pared. Me hablaba sola. Le preguntaba a Héctor qué había hecho mal, por qué me había quedado tanto tiempo. Un domingo, Lucas me dijo que íbamos a dar un paseo, que tenía un amigo que trabajaba en un lugar muy lindo para personas mayores. Yo me puse mi mejor vestido, me peiné con esmero. Pensé que era una salida, nada más. Cuando llegamos, el lugar tenía un portón blanco y un jardín cuidado. Había viejos sentados en sillas de plástico, mirando la nada. Lucas me miró y dijo: «Mamá, acá vas a estar bien cuidada. Es solo por un tiempo». Yo no lloré, no grité. Solo lo miré mientras subía al auto y se iba sin mirar atrás. Y me quedé ahí parada, con mi valija en una mano y el corazón roto en la otra. Los primeros días fueron de espera. Esperaba que vinieran, que llamaran, que aparecieran con alguna explicación. Nada. Pasó el Día de la Madre, mi cumpleaños, las fiestas. Nadie vino, nadie llamó, nadie preguntó si estaba viva o muerta. Y ahí entendí que para ellos yo ya era un mueble viejo que no sabían dónde poner. Acá adentro, el tiempo no avanza. Se arrastra como gusano en el piso. Todos los días son iguales. Desayuno a las 7, almuerzo al mediodía, merienda a las 4. Los otros viejos tampoco hablan mucho. Algunos perdieron la cabeza, otros perdieron las ganas. Yo solo perdí la esperanza. Al principio, intenté mantenerme ocupada. Ayudaba a las enfermeras a doblar las sábanas, barría el patio, regaba las plantas. Pero un día, una de las cuidadoras me dijo con cara seria: «Señora Remedios, usted no está acá para trabajar, está acá para descansar». «¿Descansar de qué?», quería preguntarle. «De vivir, capaz. Porque acá uno no vive, sobrevive. Espera que pasen las horas hasta que llegue la noche, y después espera que llegue el día. Y así, en un círculo que no termina nunca». Compartía el cuarto con una señora que se llamaba Graciela. Ella casi no hablaba. Había tenido un ACV y perdió el habla, pero sus ojos decían todo. Cuando lloraba, yo le agarraba la mano. Cuando yo lloraba, ella me la agarraba a mí. Así nos hicimos compañía en el abandono. Una tarde, mientras estaba sentada en el jardín mirando los pájaros, una voluntaria joven se me acercó. Era estudiante de psicología y venía una vez por semana a hacer talleres. Me preguntó si quería participar en un taller de memoria. Al principio dije que no. ¿Para qué recordar si lo único que tengo son recuerdos que me pesan? Pero ella insistió. Y como no tenía nada mejor que hacer, fui. El taller era en una salita con sillas en círculo. Éramos 8 viejos, todos con la misma cara de cansancio. La chica, que se llamaba Julieta, nos pidió que contáramos algo de nuestra infancia. Una señora contó que había vivido en el campo y ordeñaba vacas. Otro viejo contó que había trabajado en una fábrica de zapatos. Cuando me tocó a mí, algo me salió de adentro como vómito. Conté que yo había sido comerciante, que había tenido una mercería, que había criado 3 hijos sola después de quedar viuda, que había dado todo y ahora estaba acá, olvidada como ropa vieja. Julieta me miraba con los ojos brillantes. Cuando terminé me dijo: «Señora Remedios, su historia es increíble. ¿Alguna vez la escribió?». Le dije que no,
que yo solo sabía vender botones y cintas, no escribir. Pero ella insistió. Me dijo que escribir era como coser. Una va uniendo pedazos de memoria hasta armar algo completo. Y me regaló un cuaderno y una lapicera. Me dijo, escriba lo que sienta, no importa cómo, solo escriba. Esa noche, sola en mi cuarto, con Graciela roncando del otro lado, abrí el cuaderno. La hoja en blanco me daba miedo. No sabía por dónde empezar, pero escribí la primera frase que me vino. Me llamo Remedios Valeria Castellanos, y hoy mi corazón pesa más que mi cuerpo. Y después de esa frase vino otra, y otra, y otra. Y cuando me di cuenta, había llenado 3 páginas con letra temblorosa, pero firme. Escribí sobre Héctor, sobre los hijos, sobre el negocio, sobre el día que me dejaron acá. Escribí sobre la vergüenza de pedir ayuda para ir al baño, sobre la humillación de comer comida fría, sobre la soledad de dormir en un lugar donde nadie sabe tu nombre. Y mientras escribía, algo raro pasaba. No es que el dolor desapareciera, pero se transformaba, se volvía palabra, se volvía testimonio, se volvía menos pesado. Empecé a escribir todos los días. Después del desayuno, me sentaba en el jardín con mi cuaderno y escribía. Los otros viejos me miraban raro al principio. Después algunos se acercaban, curiosos. ¿Qué escribe, doña Remedios? Y yo les decía, escribo para no olvidarme de quién fui, porque acá adentro te tratan como si nunca hubieras sido nada. Pero yo fui mucho antes de ser esto. Julieta venía todas las semanas y yo le mostraba lo que había escrito. Ella leía en voz alta y a veces lloraba. Me decía que mi historia era poderosa, que merecía ser escuchada. Yo no le creía mucho. ¿Quién iba a querer escuchar la historia de una vieja abandonada? Pero ella insistía. Me decía que mi historia no era solo mía, era la historia de miles de viejos olvidados en geriátricos de todo el país. Un día, Julieta me trajo una sorpresa. Había transcrito algunas de mis páginas en la computadora y las había compartido en un grupo de su facultad. Los profesores las habían leído y querían publicarlas en una revista académica sobre envejecimiento. Yo me reí. ¿Una revista? ¿Con mis palabras torcidas y llenas de errores? Pero ella me mostró el texto impreso, con mi nombre al principio. Remedios Valeria Castellanos. Y algo dentro mío se movió. Mi nombre. En una revista. Como si yo importara de nuevo. La publicación salió y Julieta me trajo una copia. La leí y releí tantas veces que las páginas se arrugaron. Otros residentes del geriátrico también la leyeron. Don Osvaldo, un ex periodista que estaba en silla de ruedas, me dijo: Remedios, usted escribió lo que todos sentimos, pero no nos animamos a decir. Y desde ese día, algo cambió. Ya no era solo la vieja del cuarto 7. Era Remedios la que escribía. Julieta siguió viniendo y me propuso algo más ambicioso. Quería hacer un proyecto completo sobre mi vida. Grabar entrevistas, recopilar fotos si tenía, armar algo más grande. Al principio dudé. ¿Para qué remover tanto? Pero después pensé, si no lo hago ahora, ¿cuándo? Nadie más va a contar mi historia. Si yo no lo hago, desaparezco sin dejar rastro. Empezamos con las entrevistas. Julieta traía su grabador y yo hablaba. Contaba de mi infancia en Floresta, de cómo mi papá era albañil y mi mamá costurera, de cómo aprendí a coser viendo a mi madre, de cómo conocí a Héctor en un baile del club del barrio, de cómo abrí la mercería con un préstamo que me dio un tío, de cómo crié a mis hijos entre bobinas de hilo y carretes de cinta, de cómo sentí que mi vida tenía sentido hasta el día en que dejó de tenerlo. Las sesiones eran largas. A veces me cansaba y Julieta paraba. Me traía agua, me hacía reír con anécdotas de la facultad. Se quedaba aunque ya hubiera terminado su horario de voluntariado. Y yo me di cuenta de que esa chica, que no era mi sangre, me estaba dando algo que mis propios hijos no me dieron: presencia, escucha, dignidad.
Con el tiempo, empecé a involucrar a otros residentes en el proyecto. Don Osvaldo aportaba su experiencia como periodista y me ayudaba a estructurar los relatos. Doña Marta, una ex maestra, corregía mi gramática. Hasta Graciela, que no podía hablar, señalaba fotos en revistas viejas para ayudarme a recordar cómo eran las cosas antes. El proyecto dejó de ser solo mío. Se volvió de todos, un refugio contra el olvido. Julieta trajo una cámara y grabó testimonios en video. Me filmó en el jardín, sentada en mi silla favorita, contando cómo era la vida cuando Buenos Aires era otra ciudad, cuando los colectivos costaban monedas, cuando la carne se compraba en el mercado del barrio, cuando los vecinos se conocían por el nombre. Filmó a don Osvaldo contando sus años como cronista policial, a doña Marta recitando poemas que les enseñaba a sus alumnos. El geriátrico dejó de ser un depósito de viejos. Se convirtió en un archivo vivo. Pasaron meses. Mi cuaderno se llenó y tuve que pedir otro. Y otro. Julieta transcribía todo y poco a poco fue armando algo que ella llamaba mi libro. Yo no podía creerlo. Un libro. Con mi nombre. Con mi historia. Ella me explicó que quería presentarlo como su tesis de grado en psicología. El tema era la escritura como herramienta de sanación en adultos mayores institucionalizados. Y yo era el caso central. Un día, Julieta llegó más temprano que de costumbre. Traía una sonrisa enorme y un sobre manila. «Remedios», le dijo. «Tengo algo para mostrarle». Abrió el sobre y sacó un borrador impreso y encuadernado. En la tapa decía, «Cintas y memorias. La vida de Remedios, Valeria Castellanos». Yo lo agarré con manos temblorosas. Pasé las páginas despacio, viendo mi vida convertida en capítulos, en fotos, en texto ordenado. Y lloré. Lloré como no lloraba desde el día que me dejaron acá. Julieta me abrazó y me dijo, «Usted no es una vieja olvidada. Usted es una sobreviviente. Y su historia va a ayudar a mucha gente». Yo no supe qué decir. Solo la abracé fuerte, sintiendo que esa chica, sin saberlo, me había devuelto algo que creí perdido para siempre. Mi identidad. El día de la presentación de la tesis llegó y Julieta me invitó a la facultad. Yo nunca había pisado una universidad. Me puse mi mejor vestido, el que guardaba para ocasiones especiales que nunca llegaban. Julieta pasó a buscarme con su novio. Me subieron al auto con cuidado. Me trataron como si fuera de cristal. Pero yo no me sentía frágil. Me sentía importante. La facultad era enorme, llena de chicos jóvenes con mochilas y apuro. Julieta me llevó a un aula grande donde había profesores sentados en una mesa y estudiantes en las gradas. Me sentaron en primera fila. Julieta empezó su presentación y habló de mí, de mi historia, de mi resiliencia, de cómo la escritura me había salvado de la depresión. Proyectó fragmentos de mis textos en una pantalla, mis palabras, enormes, frente a todos. Y cuando terminó, los profesores aplaudieron, los estudiantes aplaudieron, y yo, desde mi silla, sentí algo que no sentía hace años. Orgullo. Después de la presentación, varios estudiantes se me acercaron. Me hicieron preguntas, me pidieron que les contara más. Una chica me dijo, «Mi abuela está en un geriátrico y nunca me animé a visitarla. Después de escuchar su historia, voy a ir». Y ahí entendí. Mi dolor, mi historia, mi abandono no eran solo míos. Eran un espejo donde otros podían verse. Y si mi historia servía para que alguien no olvidara a su viejo, entonces había valido la pena. Julieta recibió la mejor nota. Su tesis fue destacada y le ofrecieron publicarla en una editorial. Ella me lo contó con lágrimas en los ojos. «Vamos a hacer un libro de verdad, Remedios. Con tapa dura, con ISBN, con distribución nacional. Su historia va a llegar a todos lados». Yo no podía creerlo. ¿Un libro con mi nombre en las librerías? Parecía un sueño. O una mentira.
pero no lo era. El proceso de edición tomó meses. Julieta venía a mostrarme los avances, el diseño de tapa, la foto que elegimos para la contratapa, los prólogos que escribieron algunos profesores de la facultad. Todo estaba saliendo hermoso. Y yo, que nunca había soñado con algo así, empezaba a creer que mi vida, después de todo, había tenido sentido. Mientras tanto, algo extraño empezaba a pasar. Una prima lejana, de esas que nunca llamaban, apareció un día en el geriátrico. Dijo que se había enterado de mi libro por un artículo en el diario. Quería visitarme, traerme dulces, charlar. Yo la recibí con desconfianza. ¿Dónde estabas cuando te necesité?, quería preguntarle. Pero me callé. Porque a veces la gente aparece tarde, pero aparece. Después fue un sobrino. Después una vecina del barrio de antes. Todos con la misma excusa. Vimos tu nombre en el diario, leímos sobre tu libro, queríamos saber cómo estabas. Y yo, que había pasado años invisible, de golpe era visible de nuevo. No sabía si alegrarme o enojarme, porque la atención llegaba tarde, muy tarde. Pero la visita que más me dolió y más me importó fue la de mi hija Valeria. Apareció un sábado por la tarde, sin avisar. Me encontró en el jardín, escribiendo como siempre. Se quedó parada en la puerta, como esperando permiso para acercarse. Cuando la vi, algo se rompió dentro mío. Era mi hija, mi nena, la que había cargado en mi panza, la que había criado con tanto amor. Y ahí estaba, como una extraña. Se sentó al lado mío sin decir nada. Pasaron minutos en silencio. Después habló. «Mamá», dijo, «leí tu libro. Bueno, leí el manuscrito que Julieta me mandó. Y lloré. Lloré por todo lo que te hicimos, por cómo te abandonamos, por cómo te borramos. No vine antes porque no sabía cómo mirarte a los ojos, pero ya no puedo seguir sin pedirte perdón». Yo no dije nada. Solo la miré. Ella seguía hablando. Las palabras le salían entrecortadas, con llanto. Decía que el marido la había manipulado, que Lucas también se sentía culpable pero no se animaba a venir, que Martín había tenido problemas económicos y estaba avergonzado. Excusas. Todas excusas. Pero eran mis hijos. Y una madre, aunque le duela, siempre tiene un pedazo de corazón disponible para sus hijos. Le agarré la mano. Estaba fría. Le dije, «No sé si puedo perdonar todo, pero puedo intentar, porque seguir odiándolos me hace más daño a mí que a ustedes». Y ella lloró más fuerte, apoyó la cabeza en mi hombro como cuando era chica. Y yo, que había jurado no llorar más por ellos, lloré también. Valeria empezó a visitarme todas las semanas. A veces traía a los nietos. Violeta, la más chiquita, me abrazaba fuerte y me decía, «Abuela, te extrañé». Y yo le creía, porque los chicos no saben mentir como los grandes. Lucas vino una vez, incómodo, con cara de culpa. No habló mucho. Solo me dio un abrazo rápido y se fue. Martín nunca apareció. Y yo entendí que no todos vuelven, aunque quieran. El libro salió publicado en primavera. Julieta organizó una presentación en una librería del barrio de Caballito. Me dijo, «Tiene que venir, Remedios. Es su día». Yo dudé. ¿Quién iba a querer ver a una vieja hablando de su vida? Pero ella insistió. Y fui. La librería estaba llena. Había gente sentada en el piso, gente parada en la puerta. No podía creerlo. Julieta subió al pequeño escenario y presentó el libro. Después me pidió que subiera. Yo subí despacio, agarrada del brazo de Valeria. La gente aplaudió. Me senté en la silla que habían preparado y Julieta me hizo preguntas. ¿Cómo fue escribir este libro? ¿Qué sintió al ver su vida en papel? ¿Qué mensaje quiere darle a la gente? Yo hablé con la voz temblorosa. Dije que escribir me había salvado la vida, que mi historia no era especial, que había miles de viejos olvidados en geriátricos de todo el país, que mi mensaje era simple: no abandonen a sus viejos, porque el día de mañana ustedes también van a ser viejos.
Y van a necesitar que alguien los mire, los escuche, los recuerde. No los dejen morir en vida. La gente aplaudió mucho. Algunos lloraban. Al final, se formó una fila larga de personas que querían que les firmara el libro. Yo, que apenas sabía escribir mi nombre con buena letra, firmé libros durante 2 horas. Cada firma era un milagro. Cada persona que me agradecía era un bálsamo en las heridas viejas. Esa noche volví al geriátrico cansada pero feliz. Las enfermeras me recibieron con una torta. Habían decorado el comedor con carteles que decían «Felicitaciones a nuestra escritora». Y yo, que había llegado a ese lugar como un desecho, era tratada como una heroína. La vida da vueltas raras. El libro empezó a venderse bien. Julieta me mostraba las reseñas en los diarios. Una decía, un testimonio desgarrador y necesario sobre el abandono de los mayores. Otra, Remedios Castellanos, nos recuerda que detrás de cada anciano hay una historia que merece ser contada. Y yo leía esas palabras y no podía creer que hablaran de mí. Con las regalías del libro, que no eran muchas pero eran algo, pude pagar algunos gustitos. Le compré chocolates a Graciela. Le regalé un libro de poemas a don Osvaldo. Pagué para que vinieran músicos al geriátrico los domingos. Porque si algo me enseñó todo esto, es que la plata no importa si no se comparte. Mis hijos empezaron a aparecer más. No todos, pero algunos. Valeria venía seguido. Lucas de vez en cuando. Martín nunca. Pero yo había aprendido a no esperar nada de nadie. Y cuando alguien venía, lo recibía con alegría. Cuando no venían, seguía escribiendo. Porque escribir se había vuelto mi compañía más fiel. Julieta siguió visitándome, aunque su tesis ya estaba terminada. Ya no venía como estudiante. Venía como amiga. Y yo, que no tenía muchas amigas vivas, la recibía como a una hija. Me contaba de su vida, de sus proyectos, de sus miedos, y yo le daba consejos, los mismos que le hubiera dado a mis hijos si me hubieran escuchado. Un día me dijo que quería hacer un documental sobre mi historia, filmar mi día a día en el geriátrico, entrevistar a otros residentes, mostrar la realidad del abandono. Yo acepté. Ya no tenía nada que esconder. Y si mi historia podía cambiar algo, aunque sea un poquito, valía la pena. El documental se filmó durante 3 meses. Julieta venía con un camarógrafo y me filmaban haciendo cosas comunes. Desayunando, escribiendo en el jardín, charlando con Graciela, caminando despacio por el pasillo. También filmaron momentos duros. El día que una residente murió y nadie vino a su funeral. El día que un viejo lloraba porque su familia no lo llamaba. La realidad sin filtros. El documental se estrenó en un festival de cine independiente. No pude ir porque me sentía mal de salud, pero Julieta me trajo el video después. Lo vi en la sala común del geriátrico, rodeada de otros residentes. Y fue raro verme en una pantalla, verme vieja, arrugada, vulnerable. Pero también fue liberador, porque ahí estaba mi verdad, sin maquillaje, sin mentiras. El documental ganó un premio, y con ese premio vino más atención. Entrevistas en la tele, notas en revistas, invitaciones a dar charlas. Yo iba cuando podía. Cuando no, mandaba mensajes grabados. Siempre decía lo mismo: cuiden a sus viejos, no los dejen morir en el olvido. Con el tiempo, mi salud empezó a fallar. Los años pesan y el cuerpo se cansa. Tuve que empezar a usar bastón, después andador, después silla de ruedas. Pero mi cabeza seguía clara, y mientras tuviera la cabeza clara, iba a seguir escribiendo. Julieta me trajo una computadora portátil. Me enseñó a usarla. Al principio me costaba, los dedos no me obedecían. Pero practiqué y aprendí. Y empecé a escribir de nuevo, ahora en digital. Abrí un blog con ayuda de ella. Se llamaba Cintas y Memorias. Publicaba textos todas las semanas, sobre la vejez, sobre la soledad, sobre la memoria. Y la gente leía, comentaban, compartían, me escribían mensajes de agradecimiento.
Yo respondía a todos, porque si algo me sobraba, ahora era tiempo. Un día recibí un mensaje que me hizo llorar. Era de una chica joven, de Córdoba. Me contaba que su abuela estaba en un geriátrico y que ella nunca la visitaba porque le daba tristeza. Pero después de leer mi libro, decidió ir. Y cuando fue, la abuela lloró de felicidad. La chica me agradecía por haberle abierto los ojos, y yo le respondí, no me agradezcas a mí. Agradécele a tu abuela, que te está esperando. Esos mensajes me llenaban el alma, me daban sentido, porque al final mi dolor había servido para algo. No era un dolor inútil. Era un dolor que podía ayudar a otros a no cometer los mismos errores. El segundo libro salió 2 años después del primero. Se llamaba Memorias de una sobreviviente. Y era una recopilación de los textos del blog, con fotos nuevas, con testimonios de otros residentes del geriátrico. Este libro fue mejor recibido que el primero. Se agotó en las librerías en 2 semanas. Tuvo que reimprimirse. Con el dinero de este segundo libro, ayudé a mejorar el geriátrico. Pagué para que pintaran las paredes, para que compraran televisores nuevos, para que contrataran más enfermeras. Porque si yo tenía que estar acá, al menos quería que fuera un lugar digno. Mi salud seguía empeorando. Los médicos me dijeron que tenía el corazón cansado, que tenía que cuidarme, no hacer esfuerzos, pero yo seguía escribiendo, porque escribir no era un esfuerzo, era un respiro. Valeria venía casi todos los días ahora. Me traía comida casera, me peinaba, me pintaba las uñas. Intentaba compensar los años perdidos. Yo la dejaba, porque aunque el perdón no borra el pasado, sí te da paz para vivir el presente. Lucas vino una vez y me pidió perdón. Lloró como un nene. Me dijo que se arrepentía todos los días. Yo le dije que lo perdonaba. No sé si era verdad del todo, pero era lo que necesitaba decir para cerrar esa herida. Martín nunca vino. Supe por Valeria que se había mudado a España, que tenía una vida nueva allá, que prefería olvidar el pasado. Y yo entendí que no todos pueden cargar con la culpa. Algunos eligen escapar. Y esa también es una forma de vivir, aunque sea cobarde. Graciela murió un martes de invierno. Se durmió y no despertó. Fue tranquilo, sin dolor. En su funeral éramos 4 personas. Yo, 2 enfermeras y Julieta. Nadie de su familia vino. Y yo lloré por ella, por mí, por todos los viejos que mueren solos. Le prometí que nunca iba a olvidarla. Y cumplí. Escribí un texto sobre ella en mi blog, sobre su silencio, sobre su fuerza, sobre su compañía. Y ese texto fue uno de los más leídos. Después de la muerte de Graciela, el cuarto se sentía vacío. Me pusieron con otra señora, pero no era lo mismo. Nadie reemplaza a una compañera de abandono. Mi salud seguía cayendo. Empecé a tener dificultades para respirar. Los médicos dijeron que tenía poco tiempo. Semanas, tal vez meses. Julieta lloró cuando se enteró. Yo la tranquilicé. Le dije, ya viví lo que tenía que vivir, y estos últimos años fueron buenos. Gracias a vos. En esos últimos días recibí muchas visitas. Gente que había leído mis libros, estudiantes de psicología, periodistas. Todos querían conocerme antes de que me fuera. Y yo los recibía con gusto, aunque estaba cansada, porque sentía que mi vida, al final, había importado. Valeria se quedaba conmigo todas las noches. Dormía en una silla al lado de mi cama. Me agarraba la mano. Y yo, aunque estaba débil, sentía su presencia. Y eso me daba paz. Una noche, mientras Valeria dormía, agarré mi cuaderno por última vez. Escribí con letra temblorosa: me voy en paz. Dejé mi historia. Dejé mi voz. Dejé mi ejemplo. No morí olvidada. Y eso es todo lo que una vieja puede pedir. A la mañana siguiente, cerré los ojos y no los abrí más. Valeria dice que me fui sonriendo. No sé si es verdad, pero me gusta creer que sí. Porque al final, después de tanto dolor,
Encontré algo parecido a la felicidad. Mi funeral fue grande, más grande de lo que esperaba. Vino gente de todo el país, lectores, estudiantes, periodistas, otros viejos de otros geriátricos. Julieta habló. Dijo que yo había cambiado su vida, que le había enseñado el valor de la memoria, que me llevaría siempre en el corazón. Valeria también habló. Pidió perdón en público, delante de todos. Dijo que había sido una mala hija, pero que yo, con mi generosidad, le había enseñado lo que era el perdón verdadero. Me cremaron. Mis cenizas fueron esparcidas en el jardín del geriátrico, entre las plantas que yo cuidaba. Así me quedé en el lugar donde me dejaron morir, pero donde también aprendí a vivir de nuevo. Mis libros siguieron vendiéndose. Julieta siguió luchando por los derechos de los mayores. Valeria empezó a trabajar como voluntaria en geriátricos. Y mi historia, esa historia que empezó con abandono y dolor, se convirtió en un símbolo de resistencia y esperanza. Porque eso es lo que quiero que recuerden de mí. No que fui una vieja abandonada, sino que fui una mujer que no se rindió, que transformó su dolor en palabras, que convirtió su olvido en memoria, que dejó una huella, aunque sea pequeña, en este mundo que muchas veces olvida a los que más necesitan ser recordados. Si estás escuchando esto y tenés un viejo en tu familia, anda a visitarlo. No importa si están peleados, no importa si crees que no vale la pena. Anda, porque un día vas a ser vos el viejo, y vas a querer que alguien te mire, te escuche, te recuerde que todavía existís. Yo fui Remedios Valeria Castellanos. Tuve una mercería en Almagro. Crié 3 hijos. Quedé viuda. Fui abandonada. Pero también fui escritora. Fui luchadora. Fui sobreviviente. Y si mi historia sirve para que un solo viejo no sea olvidado, entonces todo este dolor habrá valido la pena. Ahora contame vos. ¿Qué parte de mi historia te tocó el corazón? ¿Tenés algún viejo cerca tuyo que necesita que lo visites? Y decime, ¿desde qué ciudad me estás escuchando?